Buenas tardes, estimados televidentes. Espero que no nos falle el internet desde esta zona de Chetumal, aquí en donde está Chetumal TV. De pronto nos falla el internet bastante, pero pues yo espero que no nos suceda, ¿no? Para que llevemos a buen término nuestro primer episodio de esta mesa política que vamos a abrir con el exgobernador, el doctor Miguel Borge Martín, para hablar de lo que nos gusta hablar, de varios temas que tienen que ver con pues el interés común, la política, el gobierno, la transición de nuestra sociedad de una época a la otra. Y la verdad es que yo agradezco profundamente a nombre de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV, que nos permitan mis colegas y amigos Javier Chávez Atasca y Ángel Ramírez Hernández, así como el doctor Miguel Borge Martínez, gobernador de Quintana Roo, fundador de los bachilleres y sobre texto de los bachilleres para poder fundar la Universidad de Quintana Roo. Me contó la historia ya en alguna entrevista que tuve la oportunidad de dar, ¿verdad, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias, Javier. Buenos amigos, ahora que di una plática, porque me pidieron que yo iniciara un ciclo de pláticas por los 125 años de Chetumal. 125 años. 1898, sí. Entonces, les comenté esto de los colegios de bachilleres y les dije adicionalmente al comentario que varios colaboradores me decían: señor, pero ya son muchos colegios de bachilleres, pero yo no podía exhibir ahí cuál era mi estrategia, porque yo no podía, es que lo estamos haciendo pues para darle base a la universidad, porque entonces se iba a filtrar la información de la universidad. Y creo que una de las claves, como lo dije esa tarde noche, del éxito del proyecto fue la estrategia que tuvimos de ser muy cuidadosos. La discrecionalidad para hacer las cosas, ¿sí? Esa fue una de las claves, porque también había golpes y había quienes no querían que se creara la universidad. Cuando menos hubo un par de voces que, bueno, no se manifestaron. ¿Pero era porque no querían que hubiera la universidad o porque no querían que tuviera un logo? Por ahí va. Son dos cosas diferentes y es muy común en política. Por ahí va, ¿no? Pero sí les dije, algunos colaboradores no entendían por qué estábamos haciendo tantos colegios, tantos proporcional al Estado. Habían 4, hicimos 6, ¿no? Pues era más del doble. Incluso Luis Peñalba había dicho que bastaba con el Instituto Tecnológico de Chetumal, porque él estaba al frente, que no era necesaria la creación de la universidad. Peñita tuvo la rectoría de la Universidad de Quintana Roo después de... En el 93. Remueven a Enrique Carrillo, Mario Gómez, que fue un excelente secretario de Educación, y que en la rectoría de la universidad, seguramente con el conocimiento que ya tenía de todo el proceso de fundación, de armado de la estructura de la universidad, pues iba a hacer un papel extraordinario, ¿no? Pero no, lo remueven a él. Yo recuerdo que estaba en Santiago de Compostela, un viaje que estaba previsto desde hacía 2 meses, 3 meses. Y por la diferencia de horarios, me habla Enrique y me dice: Miguel, me están pidiendo la rectoría, pero apenas tengo tantos meses. Debo tener 4 años. ¿Quién te la está pidiendo? El gobernador. Dásela. Claro. Sí. Pero es que nos falta mucho para los 4 años. Entrégala, por favor, Enrique. Claro. Ayer era de noche. Casi, no me 10 de la noche, y aquí pues haber sido pasado el mediodía, ¿no? Así y le es. dije tantas veces, entrégala, que pues la entregó. La tuvo que entregar. ¿No? Yo quisiera, doctor, si me permite, presentar en este nuevo episodio, en el primer episodio de esta mesa política Cónclave Quintana Roo, a mis compañeros periodistas. Ángel Ramírez fue corresponsal de Televisa durante muchísimos años. Es un
Un periodista además muy analítico, muy meticuloso. Tiene actualmente el noticiero Zona Libre y es fundador también del programa exitoso Columnistas de Casa junto con Javier Chávez Atasca. Creo que Javier fue el iniciador, ¿no? de Columnistas y finalmente te quedaste, sí, en el grupo CIPS. te quedaste con él en Grupo CIPS, efectivamente. Javier Chávez Atasca es corresponsal de Proceso, de La Jornada también, si no me equivoco. Estuve ahí colaborando en Proceso. Colaboraste. Proceso Sur, más bien. Y fundaste junto con Morita, ¿no? Proceso Sur. Ahí. Ahí, Un específicamente. proyecto regional. Sí, bueno, avalado por recuerdo que a veces Proceso. Proceso tomaba algunas notas importantes que eran muy destacadas en aquel entonces. Y actualmente pues, Javier Chávez tiene Periodistas Quintana Roo desde hace ya varios años. Es además defensor de los derechos de los periodistas, presidente de una asociación de periodistas. No sé si ya se logró constituir o no, pero está constituida legalmente. Y es uno de los que han impulsado en gran medida que la ley de la defensa de los periodistas y sus derechos se pueda pues establecer en Quintana Roo. Y con mucho pesar, él fue uno de los que levantó la voz también cuando el entonces gobernador Carlos Joaquín y su Congreso pues la derogaron, ¿verdad? Abrogaron. Sí, abrogaron la ley. La abrogaron. Entonces yo quiero presentarles precisamente a la mesa para que sepan que pues obviamente no nos reunimos en cónclave por simple casualidad. Somos amigos de muchos años, tengo obviamente el gusto yo de conocer al doctor desde que yo era un niño. Y yo soy Jonathan Estrada, presidente de Grupo Contrapunto, y pues obviamente las plataformas Cancún Channel, Chetumal TV y Contrapunto Noticias, que son las que están presentando esta mesa política. Y el tema que acordamos tocar como primer tema es los partidos políticos y sus dirigentes en Quintana Roo, ¿qué representan? Empezamos con el doctor. Déjame tomar otro bocadillo. Bueno, vamos a decir salud por este primer episodio. Salud. Es un vino que trajo el doctor Borges. Salud. Al doctor le encantan los vinos. Sí, la cerveza también con un buen ceviche. Ah, bueno, claro. Insustituible, ¿no? Para la otra. Blanco. Ya después, al final, comienza, después del tequila y la Después cerveza, del tequila. viene la jaribla. Es un tema muy amplio Bastante. que señalas, muy amplio. Y, híjole. Yo quisiera poner sobre la mesa una crítica que incluso yo he hecho sobre los actuales dirigentes y el actuar de los partidos políticos. En Quintana Roo vamos a basarnos de Quintana Roo. Si nos vamos a todo México va a ser mucho más extenso el tema. Por ejemplo, hemos hablado de cómo dirigentes ahora en el partido en el poder, como lo es Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Verde, porque hay que decir, comparten el poder, uno primera fuerza, otro segunda fuerza política, pero están fusionados en el gabinete, están fusionados en el Congreso, están fusionados en todo. En Morena está la joven Joana Costa, una joven que pues muchos no conocían, algunos compañeros de medios de comunicación en el norte, principalmente de Quintana Roo, la ubicaban como reportera, como conductora, pero en política no era ubicable. Joana Costa, una joven, repito, de 28 años, que de pronto la meten al pandero y la hacen líder. El Consejo Estatal de Morena ni siquiera fue tan unilateral como se pudo haber hecho, como fue, por ejemplo, Ricardo Velasco, que fue designado en su momento, y así otros más, ¿no? Obviamente los métodos de elección de dirigentes son los mismos. Se hace un consejo que va precisamente con una línea de líder moral o el líder político del partido, puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel estatal. Todo muy similar a como se hacía antes y como lo hacía el PRI. Lo mismo sucedió prácticamente con Renan Sánchez Tajonar, que es el dirigente del Partido Verde en Quintana Roo. Y el PRI está un poco entrampado porque no puede moverse en Quintana Roo debido al mandato
del dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, que se ha confrontado de alguna manera con algunas facciones del PRI o algunos grupos, por no decirlos tan feo de las facciones. Y qué decir obviamente de los demás, ¿no? El PAN, pues bueno, enquilosado en un periodo también igual que el PRI, el PRD también de la misma manera, todo basado en una ley electoral o en una ley de partidos que se gestó hace aproximadamente 10 años, en donde ya no podías remover tan fácilmente a un dirigente, tenía que ser con términos muy legales, muy específicos, y eso es lo que sostiene a muchos dirigentes nacionales, como el propio Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? ¿Qué ha convertido o en qué se ha convertido esto? En una polarización de participación política, en una organización de actores políticos en partidos, en los distintos partidos políticos, y yo veo la misma unilateral determinación política que se había visto antes, en otros tiempos, tal vez con algunos matices y hasta ahí. Esa es mi contribución para abrir la mesa. Yo lo que considero rápidamente es que tú hablabas de un liderazgo de Joan Acosta, es dirigente, el liderazgo es otra cosa, y uno tiene como referente al gobernador como el jefe máximo del partido en los estados donde gobierna, por supuesto. En este caso, Mara Lezama es la líder real de Morena en Quintana Roo, así como el doctor Miguel Borges fue el líder real del PRI en su periodo, Claro. cuando estuvo Eduardo Bando Martínez, por ejemplo, de dirigente estatal. Él lo impulsa, el doctor Miguel Borges, en los tiempos en los que el PRI pues, era el esplendor del PRIazo en aquel entonces, todo lo ganaba. Pero el referente es el gobernador el que tiene el control de los partidos. Y ya hablando de la oposición, eso es otro cantar. Sí, yo creo que la problemática de los partidos es una problemática generalizada, podemos decir a nivel mundial. Particularmente la problemática que representa los sistemas democráticos, ¿no? ¿Qué nos está pasando aquí que vemos el problema en nuestra escala? Es como cuando uno vive en la Ciudad de México, donde nunca vea en su época, yo cuando vivía ahí para estudiar y todo eso, no sabes, bueno, has leído, pero nunca has visto al delegado, al de la delegación de ahora municipalidades, nunca has visto a los políticos, nunca, ni de aquí a la pared. Entonces como que eres ajeno a ese universo de la política, y cuando bajas al nivel de los estados, comienzas a vivir la política de carne y hueso. Y aquí es donde la crisis, esa que para mí es global ahorita, le ponemos nombre y apellidos, pero hay una crisis generalizada del sistema de partidos políticos y particularmente de la democracia. Una crisis que le ha restado... ¿Es igual? ¿Eh? O sea, en todas partes estamos sufriendo esto. En diferentes niveles de desarrollo. Por ejemplo, la democracia europea es más avanzada que la nuestra, pero más avanzada porque así se lo ha propuesto y porque nació y se desarrolló de otra manera. Pero dentro de su estatus de avance democrático, de avance político, también están con interrogantes muy serias en la actualidad, ¿no? Claro. Y están tratando, los teóricos de la política, están tratando de ver cómo pueden abrirse nuevos caminos, cómo puede darse una participación diferente. En el caso de México, la estructura que mejor conocemos es la que implantó el PRI. Claro. Y si analizamos bien, tranquilitos, en detalle, esa estructura del presidente omnipotente, omnisapiente, ¿sí?
es la que otros partidos han tratado de copiar. Ahorita lo vemos en el escenario nacional con Morena. No tiene otra estructura que no sea la de aquel partido, excepto que el PRI pues era la mayoría calificada siempre, la mayoría constitucional para las reformas y demás. Y el PRI las apoyó siempre para llegar a tener la democracia que hoy tenemos. No que hoy, desde hace algunos años ya tenemos, ¿no? O sea, nunca se opuso al cambio democrático, impulsó el cambio democrático, porque siendo mayoría lo aprobó. ¿Eh? Claro. Aún a sabiendas de que ponían de ellos el poder omnipotente, el poder infinito. En épocas en las que lo que nos pasó es que nos acostumbramos a que la política eran relaciones humanas, relaciones públicas. El dirigente era casi como un secretario de Estado, el dirigente del partido oficial. Sí, pero estábamos acostumbrados a que lo que había que hacer era estar bien con los que estaban más arriba, ¿no? Bueno, también hacías tu parte, cada uno hacía lo que... Pero para que a la hora de la selección se fijaran más en ti que en otro o algo, era la dinámica de la competencia política, ¿no? Claro. De repente se fijaban en alguien que no tenía ningún mérito, también ocurrieron casos de eso. Pero en la estructura de la política estaba configurada por un mando superior que tenía todo el capital político, todo el capital político. Y controlaba hasta los partidos de oposición. Claro, y sí, así comenzaron los partidos de oposición a figurar en el escenario político nacional. Entonces, el que estaba en la cúspide le regalaba un poco de su capital político a quien quería impulsar, para que se impulsara, aunque no tuviera. Pero era tal la cantidad de poder político que tenía, voy a decir infinito, ¿verdad?, que sacaba de su bolsa un poco de su capital político y se lo daba a Sotano, sacaba otro poco y se lo daba a Sotano, y les iba dando su capital político. Yo, director del catastro, no tengo capital político, estoy haciendo quiero hacerlo bien. Y eso es muy importante porque... Pero eso ya se perdió. Porque es muy importante porque por ahí te veían. También había casos de algunos compañeros que de repente de la noche a la mañana daban un bricote que decían, y qué méritos, ¿no? Pero vamos, la estructura era la del poder total, que daba poder. Entonces, pues se quedaba con la misma cantidad de poder. Es como la cajetilla de cigarros o de cerillos que tiene un número infinito de cigarros. Quiere decir que sacas un cigarro y sigue habiendo un número infinito de cigarros. Y sacas 10 cigarros y sigue habiendo un número infinito de cigarros. Así era el poder infinito, enorme, ¿no? Claro. Lo estamos viendo ahorita. ¿Y eso qué es lo que nos produjo? ¿Qué es lo que nos produjo? Se origina en primer lugar, vale la pena decirlo, porque la revolución termina en el 21, pero es un término acordado, porque cuántos grupos habían armados con caudillos que tenían sus ejércitos y algunos se llegaron a tener hasta sus monedas. Entonces hubo que concentrar el poder, ¿sí?, para poderlos tranquilizar, ¿no? Pero eso se nos fue quedando, se nos pasó la mano de tanto controlar, porque a lo mejor en los 50 o por ahí ya debíamos de haber aflojado un poquito, y aflojamos hasta ya los 80. Sí, claro. Entonces, en otros países, en otros países eso no ocurrió así porque sus revoluciones pues ya eran más antiguas, ¿sí? Eran más antiguas, ya habían superado todas esas etapas, y son los que están ahorita buscando otras vías de... Entonces aquí en la tierra, el terreno de la provincia, es donde vemos las cosas en una dimensión humana y nos damos cuenta de que qué es lo que pasó, a qué dio lugar esta concentración de poder.
a que ya no hay razonamiento, ¿sí? A que ya no hay debate. Eso que dice en la reunión, el grupo parlamentario del Senado va a discutir. ¿Cuál grupo parlamentario? No hay parlamentarismo, ¿sí? Hay pleito. Estamos rezagados, ¿sí? Las gentes no llegan por sus méritos, por su forma de relacionarse, por su forma de exponer, por sus ideas para presentar. Sigue llegando porque alguien saca un montón de capital político y se lo da a alguien. Si no, no llega. Perdona. No, adelante, Ángel. Estoy vagando. No, excelente. A mí cuando hablo de partidos políticos, me tengo que remontar a la partidocracia, que evidentemente la inicia el PRI después de la revolución, porque si bien, como dice el doctor, había movimientos, la partidocracia como tal, como la conocemos ahora, se forma con el PRI, ¿no? Y se fortalece con el PRI, con este movimiento revolucionario, y comienzan a gestarse ya de una manera que el propio PRI define, crear su propia, desarrollar la propia oposición. Eran partidos que tenían que ver con formas de vida, tenían un postulado, ¿no? Eran, por ejemplo, así surge el PAN, que tenía una forma de ser, ¿no? Un movimiento, digamos, político-social, el propio, por ejemplo, de la revolución del PRI. Entonces cada uno tenía una forma de ser que no se podía vincular, por ejemplo, el PRI con el PRD, con el Partido del Trabajo. O sea, cada quien tenía su forma distinta, pero como el PRI lo desarrolla, el presidente de México era precisamente el presidente pues del PRI en todos los estados, era la fuerza mayor. Y ahí, desde ese momento se comienza el poder, se comienza a percibir, ¿no? Como tal en una sola persona, y a partir de ahí comienza a trascender. Y a partir de ahí comienzan los partidos políticos a crearse. Pero ¿qué pasa después? Esta manera, esta partidocracia dejó de ser cuando los partidos, sus filosofías, sus ideologías dejaron de tener valor y acéptenme la palabra, a lo mejor es muy fuerte, se prostituyó. ¿No? Yo creo que condujeron al hartazgo. Así es, ¿no? Entonces, y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, Algunos ¿qué es lo que pasa? Votaron por el hartazgo, ya no saben qué hacer con lo que hicieron. Pero, por ejemplo, la forma de ser que mantenía el PRI de la revolución dejó de ser revolucionario. El PAN dejó de ser su fundamento. Todos los partidos dejaron de ser, y veías hoy el Morena de todos los partidos políticos. Antes nunca ibas tú a ver a un panista, a un priista, a un de PRD, ¿no? Y después, ¿qué es lo que surge? Recordemos que Morena no surge como un partido político, surge como un movimiento. Pero hoy es más que un partido político, y en ese sentido, hoy, por ejemplo, vemos que está actuando el poder del gobierno, la gobernadora. Se llama movimiento, pero es un partido. Es un partido político, así lo estamos viendo, porque hoy tristemente vemos lo que decía Javier, que hoy la presidenta de Morena prácticamente está hecha pomada, no tiene una representación. ¿Por qué? Porque el poder nuevamente lo vemos que lo tiene, en este caso, la gobernadora. Javier Chávez. Hay una característica en México. El PRI ha sido el que ha nutrido a los demás partidos políticos. Andrés Manuel López Obrador, Manuel Bartlett Díaz, Porfirio Muñoz Ledo, que fue dirigente nacional del PRI, además de secretario del Trabajo. Bueno, quizá 6 de cada 10 figuras de Morena proceden del PRI, los más sobresalientes. Así uno que otro en el PAN, más en el PRD en su momento, pero el PRI ha sido, digamos, el río Amazonas, el que ha abastecido, ha nutrido a sus adversarios. Eso por un lado. Pero en la partidocracia Sí. modernista, no en la que son los grupos, las figuras más sobresalientes de cada partido. Y además llama la atención un fenómeno que quizás sea escaso a nivel mundial. En Estados Unidos, el que nace republicano muere de republicano o demócrata.
aquí en México es muy difícil encontrar a alguien como el doctor Miguel Borges, por ejemplo, Sí. que siga en el PRI. O sea, algunos se pasa al PRD, se pasa al PAN, se pasa a Morena, al Verde, pero es un caso único y se han perdido las convicciones, ¿no? Llega un momento en que ya no sabes dónde anochece una figura y dónde amanece. Sí, sin Sí, duda. pero es muy, muy difícil. Es que yo creo que la crisis por la que atraviesan todos los partidos, no solo el PAN y el PRI, yo diría que todos, porque todos están inmersos en esta corriente de pensamiento político, que es que ya hay alguien que es el que manda, ¿no? Y en el Estado hay alguien que es el manda, ¿no? O sea, no hay innovación política, no hay movimientos que le impriman otro ritmo, otra dinámica a la política. Y el único que yo veo, y lo he propuesto yo a nivel de mi partido, es el parlamentarismo. Sí, Ahí sí. que está derrotado ese formato por lo pronto, ¿no? ¿Cuál? El del parlamentarismo. No hay parlamento. No lo hemos puesto a dentro prueba. Dentro de los partidos no hay Ah, debates, no hay No. foro, no hay congresos, no hay. No lo hemos puesto a prueba Exacto. porque las estructuras que están se quieren sostener ahí. Sí. Sí. No lo han dejado pasar. Pero Sí. no me diría- quiero perder en esto. Adelante. Lo que pasa es que hoy el partido incluso tiene hoy una connotación, por lo menos en Quintana Roo, que hoy el partido en el poder, ¿no? Y hablo en el poder avalado por el proceso democrático en las urnas, lo tiene Morena. Así debe de ser. Pero hoy no lo tiene Morena. Debería de ser, porque, o sea, una cosa es que son aliados, pero el peso político lo tiene Morena, lo debería de tener Sí, Morena. pero es que el origen con el que gana incluso el presidente de la República, a pesar de su popularidad, el origen con el que gana Andrés Manuel es con una mega alianza. Sí. Una mega alianza que Pero era siguen siendo conveniente, alianzas. que era conveniente para él, porque si no tenía esa alianza, él no iba a poder escalar. Yo creo que, si entendí bien lo que dice Ángel, es que se han perdido los escrúpulos. ¿Sí? Sí, claro. Es la conveniencia Sí, bueno. de algunos que toman decisiones y las usufructúan Así es. de manera más o menos. ¿No? Y sobre todo hay que subrayar que López Obrador gana con... no se le permitía. Ya luego incorpora al Verde, se suman otros partidos, ¿no? Pero finalmente Morena gana solito. Y yo creo que más allá de la figura de Morena, si López Obrador dice me paso al PRI, en 3 días el PRI sube como un 80%. Es López Obrador, Sí. no Morena. Sí, porque si va solo verde, no gana. Sí, pero el punto es que yo creo que eso lo comentamos hace un momento. Se ha centrado tanto el poder de la influencia partidista Y los en liderazgos. una persona Sí. que ya no tienen poder los partidos políticos y sus dirigentes. De los liderazgos, lo que te decía Javier, hoy es presidenta de Morena, la presidenta, pero no tiene liderazgo. Pero el PRI ha tenido muchísimos presidentes o dirigentes estatales en Quintana Roo que no han tenido liderazgo. O sea, eso no es algo nuevo. Y eso lo dije en un principio. Para mí no es algo nuevo lo que está sucediendo. Yo creo que más allá de que si los actuales dirigentes de los partidos tienen o no tienen liderazgo, es cuál es la ruta que están siguiendo. No hay una estrategia definida para su representación como dirigente de El Partido Verde Quintana Roo. Hablando del Partido Verde. ¿Sí? A conveniencia. No en defensa de valores, no en defensa de intereses de la sociedad, a conveniencia de algunos. Yo lo quiero decir así. De hecho, lo cree Carlos Salinas, ¿no? ¿Eh? Lo No, crea. sí, sí. Ah, bueno. Sí, en tiempos de Creo. Carlos ya se sí. creó. El caso es que
con Y el luego, papá de ¿cómo Niño sigue, Verde. y cómo sigue creciendo ahora con Morena? ¿Y qué sigue? Un partido que maneja una propuesta, si le voy a llamar así, verde ecologista, si es que eso, ¿verdad? Que nunca fue un argumento para un partido. El tema ecológico, el tema de protección del ambiente, del cuidado de los recursos, todo eso, era un tema apoyado por todos los partidos. Sí, no, De la corriente que fue de izquierda, de derecha, de centro. no tenía ni estatutos. Todos. En dos temas coincidían todos los partidos. En este tema de la ecología, del Medio ambiente. medio ambiente y demás, y en el tema de las relaciones internacionales de México. Ahí todos los partidos siempre votaban igual, aunque no se pusieran de acuerdo. Y resulta que el tema del verde ecologista se volvió razón de ser de un partido. Todos los partidos cuidan ese factor de la ecología y de los recursos naturales. Sí. No es para un partido. El partido se forma por causas sociales, ¿sí?, que afectan a las personas de carne y hueso, ¿no? ¿Sí? Claro. Mucho, Yo vi pero unos no sucesos no en el con PRI, este se tipo acordarán de- ustedes. Bueno, Entonces también, ahí doctor. a lo que se presta es que si yo no tengo algo que tenga mucha raíz para defender, pues hago lo que quiera, ¿sí? Ahora hay algo muy importante, retrocediendo a 2016, porque podemos ir más atrás, ¿no? Pero, de hecho, si me permites, quería hacer esa connotación ¿Sí? a raíz de, porfa. Yo veo dos sucesos que a lo mejor nos sirven también como referencia para el tema. Dos sucesos que vivió el PRI, donde perdió prácticamente el liderazgo, incluso hasta el gobernador en turno. Uno fue cuando la sucesión de Mario Villanueva, que quitan, ¿te acuerdas?, a Enrique Alonso y ponen a Roberto Arjona Carrasco. José Arjona Carrasco. José Arjona José Carrasco. Ángel. José Ángel Arjona Carrasco. José Ángel. Que él era de gente de Joaquín Gendrix Díaz, y ya Joaquín Gendrix era el candidato electo a la gubernatura por el PRI. Y ya la confrontación con Mario ya era muy fuerte. Entonces, quitan unilateralmente, obviamente viene la orden desde México, quitan a Enrique Alonso Acosta y ponen a José Arjona Carrasco. Ese fue un suceso. El otro suceso que yo vi, y que fue incluso a lo mejor un poquito más fuerte, fue cuando Carlos Hernández Blanco, creo que fue la primera legislatura del gobierno de Joaquín Gendrix Díaz, curiosamente no pasaron muchos años, y se hace un cónclave político de priistas en Felipe Carrillo Puerto, y deciden entre ellos, ante la ausencia del interés y del poder del gobernador, así lo dijeron ellos textualmente en este cónclave, deciden poner o elegir a Carlos Hernández Blanco como dirigente estatal del PRI. Y esos dos sucesos, que son no muy lejanos, creo que empezaron a marcar una nueva partidocracia, porque creo que estamos coincidiendo en que el PRI de alguna forma puso los lineamientos para cómo se organizaban los partidos. O sea, No, es que no ha habido otra concepción, otra idea que mueva a la clase política para agruparse diferente, de otra forma. La estructura del PRI sigue vigente hoy, no hemos avanzado. claro. Javier Chávez. E incluso quiero retroceder todavía más. 2006, Ludivina Menchaca Castellanos es la que acompaña a Pedro Joaquín Caldwell en la fórmula para el Senado. Ella del Verde Ecologista. Gana. 2012 es el Niño Verde, Jorge Emilio González Martínez, el que encabeza la fórmula, y Félix González Canto es el que hace el Verde Ecologista, ganó Cancún. Sí. Gana no solo eso, sino que Laura Fernández Piña incluso es expulsada por el Verde. Gana Puerto Morelos y se pasa en los primeros meses al Verde No, Ecologista. los primeros días. Ni siquiera había pasado una semana. Rapidito, vaya. Entonces, el Verde, a lo que quiero llegar, el Verde ha sabido jugar sus cartas muy bien. O sea, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, sabe jugar muy bien.
y vean cómo ha crecido. Pero entonces, la representación de los partidos políticos y sus dirigentes, cómo actúan, se debe también a toda esta evolución, mutación o como le quieran llamar, de la política local. El crecimiento del verde, el posicionamiento de Morena, también porque se ha fortalecido de alguna manera el movimiento ciudadano también, la caída de la fuerza política electoral del PAN y del PRD, y con ello obviamente la del PRI. O sea, todos estos fenómenos son los causantes o representación fuerte política de los partidos políticos y sus dirigentes. No sé, yo creo que esto se da como se ha dado porque no hay convicciones sólidas alrededor de tus principios políticos, ¿sí? O sea, no veo cómo el PRI engrandeció al verde, ¿sí? Yo lo ¿Por que veo... interés de quién? ¿Para beneficiar a quién? Bueno, si hay una El Partido Verde, y esto es una manera personal de percibirlo, el Verde crece por ser un partido satélite, ¿no? Llamado satélite. Ahora ya no lo es, ¿no? Sí, no. Ya no lo es, o sea, pero siempre era satélite. O sea, si tú pones hoy por hoy al Partido Verde que vaya solo, no sé si vaya a ser la misma fuerza política que ahorita es. No lo sé. Bueno, yo quisiera contar lo que yo tengo documentado de por qué creció el Partido Verde. Pero quiero dejar esa pregunta. ¿El Partido Verde sería hoy, el Partido Verde si va solo, tendría la misma fuerza política? No, es que el Partido Verde ha crecido de la misma manera como creció el PRD y Morena. Es decir, con expriistas y con el apoyo de gobernantes priistas. Es que una cosa es la conformación que vaya de todo en la licuadora. Otra cosa es que a través de alianzas, por eso yo lo llamo partido satélite. Por eso te decía que si me permitían contaba lo que yo tengo documentado de cómo creció el Partido Verde. Creo que hay varias historias. Pero hay una que no se puede tergiversar porque está documentada. Juan Ignacio García Zalvidea gana la diputación del Distrito 3 Federal Electoral. En Quintana Roo por primera vez se pierde, se la gana Juan Carrillo Padilla. ¿Sí? En el 2003. Con ese triunfo de Juan Ignacio García Zalvidea, en el año 2000, con ese triunfo junto con Vicente Fox, Juan Ignacio García Zalvidea se vuelve el símbolo político del Partido Acción Nacional en Benito Juárez. Y él, con toda la lana del mundo y con toda el carisma que le caracterizaba en ese entonces, no sé si ya lo perdió, se logra posicionar. ¿Qué sucede? Que no era conveniente para el sistema, para el régimen priista, que Juan Ignacio García Zalvidea fuera candidato del PAN, porque le podía ganar al PRI. Entonces, en una operación, como se acostumbraba y se estilaba en aquel entonces con el PRI, hacen que el doctor Tello, no recuerdo su nombre, Rodrigo Tello Peón, hermano del exfuncionario federal, Rodrigo Tello Peón, es electo en una asamblea de delegados del Partido Acción Nacional en Benito Juárez, es electo, por algunos cuantos votos le gana a Juan Ignacio García Zalvidea. Él evidentemente no se deja y dice: yo no me voy a quedar así. Busca al Niño Verde y por primera vez el Partido Verde Ecologista tiene un candidato fuerte en Cancún, en Benito Juárez. Con toda el bagaje económico y político, y con un PRI dividido en sus entrañas en Benito Juárez, con un PRD al mismo tiempo también con muchas divisiones, porque ya las huestes más fuertes del PRD tenían la inconformidad de cómo sus dirigentes se vendían al PRI o al gobernante en turno del PRI, y evidentemente con un Partido Acción Nacional dividido por la asamblea, que no salió nada bien. Gana la elección por primera vez el Partido Verde Ecologista y un candidato de oposición gana la elección en Benito Juárez en el año 2002, y lo recuerdo perfectamente porque justo cuando le otorga el Tribunal Federal Electoral el triunfo a Juan Ignacio García Zalvidea fue cuando salió la primera edición de Contrapunto, de mi revista.
Entonces, por eso lo recuerdo perfectamente. Un 8 de abril del 2002. Chacho siempre fue muy inestable, Juan Ignacio García Sadriá. Y su relación con el Niño Verde no la pudo comprender al máximo. Y además se rodeó de mucha gente que venía del PRI, del PRD, del mismo PAN, y que también pues en el ámbito político representaban pues esquiroles. Comete errores muy grandes, Chacho, y uno de ellos fue, según cuentan, él fue el que puso al Niño Verde en ese famoso video donde pide él $2 millones para solucionar un asunto del ayuntamiento de Benito Juárez, y es exhibido a nivel nacional. Se pelea con el Niño Verde, se confía del PRD, que le dan todo el espaldarazo, gente incluso curiosamente de Andrés Manuel López Obrador, y el Niño Verde se alía con Joaquín Hendrix Díaz para el ayuntamiento, que no un consejo. Una palabra o una frase o un nombre que para nosotros era nuevo, no sabíamos que existían los consejos municipales. Y en ese albazo gana Chacho. Con la alianza muy fuerte de este abogado Carlos Canaval, logra que Olga Sánchez Cordero, la entonces ministra, le otorgue el triunfo y se vuelve candidato del PRD. Chacho, que pierde en la elección del 2005 contra Félix González Canto. Para esto, ya el Partido Verde, pues ya estaba posicionado con algunas huestes priistas y se alía a Félix. En esta alianza muy coyuntural que se da también con el PRI a nivel nacional, PRI Verde. Y ahí, bueno, si les sigo contando, me voy a echar todo el programa. Pues tiene mucha información. De ahí sigue Félix, y de ahí sigue Beto Borges, y creo que hay historias. Así se han hecho muchas cosas. Así se han hecho muchas cosas. Por razón de, pues llámese como se llama, son intereses personales. ¿Sí? Sin embargo, el tema de las alianzas ya venía nacional también. Y no intereses propios de cada plataforma política, de cada partido, ¿no? Es personal, nada más. El señor que llega y pinta el Palacio Municipal de verde y luego lo pinta. Cuentas, al final la fortaleza del Verde es un partido que siempre iba en alianza y se comenzó a construir de manera nacional y se comenzó a posicionar en los estados. Pero yo sigo pensando que a pesar de la fuerza que pueda tener hoy, si el Partido Verde hoy decide ir solo, por ejemplo, no va primero, y no sé si va, si gana. Sí, o sea, porque ahorita parece... pareciera que el triunfo de Morena se lo dio el Verde. Sí. Y no, yo no lo creo tampoco así, a pesar de que es importante. Pero también es importante el porcentaje aún menor que pueda tener el PT. Ese señalamiento que haces me parece que queda pero perfectamente a la medida. ¿Sí? ¿No? Yo sí que creo la fortaleza del Verde no es del Verde. No es absoluta, pero aquí sí tiene su creció porque fortaleza. el PRI le dio la oportunidad. Como esos pececillos que se pegan, grandes. La rémora. Yo sigo creyendo que hay una élite política en Quintana Roo y desgastó al PRI. Claro. que no tiene partido político, que tiene intereses económicos y que esa élite política es la que está moviendo los hilos. Y es esa élite política a la que el Verde se alió y por eso ha crecido. Si no se siguiera aliando con ellos, definitivamente... Es que esa es la otra lógica. Pero espérame, es que si no se sigue aliando con ellos, puede perder. Pero si sigue aliado de ellos, y en el caso de que la elección interna de Andrés Manuel López Obrador de Morena no le salga bien, el Verde puede ganar en cualquier municipio con este respaldo de la élite, donde tiene el control de las estructuras que el PRI en su momento tuvo. Es que esa es la otra lógica. ¿Cómo nace el Verde? El Verde nace precisamente por iniciativa de Carlos Salinas de Gortari, que le da, creo que es el primer partido como tal de estos llamados satélites que se genera. Pero el PT también. Pero creo que puede, pero okay. El PT ya venía de una filosofía más añeja, más rancia. Pero por ejemplo, el papá del Niño Verde tuvo la capacidad de hacer algo que surge como un partido político, es que hacerlo una... Los dos compitieron en la primera elección del 94. Hacerla una empresa. Jorge González Torres. Jorge González Torres tiene la capacidad de llevar ese partido, esa partidocracia, y él la instala en una empresa. Y a partir de ahí, hoy por hoy, el funcionamiento que tiene el Partido Verde es más una empresa
que un partido político en sí. Pues si quieren, el próximo programa se lo dedicamos al 100% al verde. Verde. Sí, ¿no? Yo estoy encantado. Robó cámara el verde. Sí, pero- es que bueno, es natural. No, es que es un caso. Es, que Sí, es un es caso un que asunto. cuando analizamos lo que ha pasado en Quintana Roo, por fuerza te tienes Claro. que defender. Pero el verde solamente lo ves en Quintana Roo fuerte, Chiapas. pero no tanto como en Quintana Roo. No lo sé, ahí sí no te lo puedo discutir, la verdad. Yo no tanto como Pero en Quintana sí. Roo. Yo creo que la presencia del verde como tal en Quintana Roo no tiene otro parámetro. Pensé que iba a decir no tiene madre. No tiene paralelo, ¿no? No tiene- Bueno, pues muchas gracias, doctor Miguel Borges Martín. Gracias por venir a esta Gracias mesa y por invitarme. y nos vemos Es el un próximo conflicto lunes. muy complejo. Y en México tiene que haber todavía cambios muy fuertes, estructurales, muy fuertes, para que la política no sea solamente el reflejo de lo que la ansiedad que tiene la gente, que no logró satisfacer por todas estas Por la cosas tanto. que se han dado entre los partidos y entre las personas y entre todo esto. Y están buscando cómo satisfacer sus necesidades, ¿no? Claro. Ángel Ramírez Hernández. Pues finalmente lo que decía el doctor, esto es parte del hartazgo, por eso es que estos partidos llegan a posicionarse, pero al final, la figura, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, que fue el opositor ideal del pueblo mexicano, al llegar al poder, creo que el país perdió, porque hoy no tenemos un opositor tan fuerte como Andrés Manuel López Obrador, y finalmente este hartazgo está creciendo porque las necesidades del pueblo no son ni fueron solventadas. ¿Y qué viene? No sé qué vaya a venir, no creo que sea algo bueno. Yo quiero resaltar que en el caso del PAN tuvo figuras genuinas, ya luego llega Alex Joaquín Coswell, o sea, pero Gustavo nivel Ortega local. Joaquín a nivel local, ¿no? Pero eran figuras de ellos, así como el PRI. O sea, menciónenme a alguien que haya llegado de otro partido para integrarse al PRI. No tengo un solo caso. No, Los igual tiene priistas gente muy arraigada, ¿no? eran o la familia revolucionaria, o sea, figuras genuinas que nacían en el partido y ahí permanecían. O sea, es un caso excepcional para destacar, no es el caso de Morena o del Verde, porque proceden principalmente del PRI o de otras fuerzas políticas. El caso Movimiento Ciudadano, por ejemplo, que también Dante Delgado Ranauro, Sí. José López Vargas, Sí. ejemplos. Eso sí. Está muy puntual. También priista, ¿eh? También priista, sí. Claro. Pero Dante Delgado con un punto a su favor, que llega sin hacer campaña, ¿no? Claro. Porque don Fue Fernando secretario de Gutiérrez gobierno. Barrios se va de secretario de Gobernación y él Sí. llega. Se queda Qué cómodo al frente. llegar en un estado como Veracruz sin haber hecho campaña. Sí. Sí, él era Pero secretario. hizo buen papel, ¿no? Como gobernante. Sí, Hasta donde sé, digo yo no. No, yo a mí me mucha tocó, referencia. vivirlo. Ah, pues tú eres de Veracruz. Sí, Los de Veracruz. trataba bien a Ángel Ramírez. Fíjate que tuve la oportunidad muy joven de ser parte del equipo, de una parte del equipo de Dante, y me tocó ver como secretario de gobierno cómo pasa de gobernador, precisamente como dice el doctor, cuando don Fernando Gutiérrez Barrios es una figura fuerte, sólida, que le daba mucha estabilidad a Veracruz, pasa a ser el secretario de gobernación. Claro. Lo había En la época de Carlos pacificado. Salinas de Gortari. Lo Pues había yo espero que les pacificado. haya gustado la comida. Muy rica. Excelente, excelente. Muy temprano. Muy sabrosa. Me puse ahí a cocinar. No. Pero Con mandil. cocinaste, mira, No, para sin mandil. todo un ejército. Mira eso, no. Quedaron Y lo no que- probó quedaron los lo- frijoles Oye, con quedaron lo huevos, que los pero- políticos buscan. Los huesos. Los huesos. Los tienen desesperados. Yo la verdad es que agradezco mucho que nos vean, que sigan estas mesas políticas que hemos estado implementando en Grupo Contrapunto. Es nuestro interés poder siempre aportarle algo a los quintanarroenses. Hoy muy feliz de que se haya sumado el doctor Miguel Borges Martín, al quien he estado buscando desde hace muchísimo tiempo, Sí. pero con eso de que se mudó a Chetumal y todo, no habíamos coincidido, ¿verdad? No, porque como decía, llegamos aquí el primer camión de mudanza hace cuatro meses y medio, pero después seguimos con la mudanza en los coches, o sea, Claro. hasta hace como un par de meses que ya nos... Además viaja Está bien. los martes y jueves, ¿no? A playa. Martes a las 5 de la mañana salimos para la playa. Doña Rosalía sigue dando para clases. dar sus clases de ella martes, miércoles y el jueves
a la 1 que termina las clases, nos regresamos para acá. qué Y bien. como estamos arreglando, ya cortaron cámara, Ya. ¿no? No, todavía no, seguimos en vivo. Pero bueno. Ahorita seguimos en No, los- no, no en por las- lo que cuente, no importa, ¿no? Pero estamos dando una manita de gato a la casa porque después de 16 años, sin mantenimiento general, pues hay muchas cosas. Entonces, si la quieres vender, se deprecia. Si la Sí, quieres claro. rentar, se deprecia. Entonces, yo voy también a ver esas cosas. Qué bien. Pues, Pues desde aquí también estoy pendiente, pero qué bueno que está en la Sí. capital de su estado de Quintana Roo. sí, Qué bueno. sí, a mí me interesa mucho. Ahorita el gran problema, porque yo soy priista, como decía Javier, el gran problema, y lo dijo, creo que fue quien fue nuestro candidato del PRI a la presidencia, La Bastida, dijo, Francisco Bastida. hay buen priismo con una muy mala dirigencia. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Y yo estoy ahorita buscando un texto, pero tengo varias versiones de los documentos básicos de diferentes años, producto de diferentes asambleas nacionales. Porque ahí está para mí la clave de cómo mover a este hombre, porque ya se quedó. Sí, no, es lo que le digo, porque Entonces, yo leí la algo- ley es la ley. Yo leí algo que con ese argumento, vestidito con otras cosas que dicen los documentos básicos, ir al Tribunal Electoral. y Hablamos de presentar, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿sí? Alito. Pero hoy el Y 90% manejar- de los y periodistas manejar- lo Sí, claro, lo dije hace un Pero rato. aún los que no Pero la ley son es la ley. priistas registrados. Ujú. La gente, porque los documentos básicos establecen que el partido debe tener solvencia moral con su militancia y con sus simpatizantes y con la ciudadanía. Y esto es lo que no está pasando. Entonces, ¿qué haría yo? Pero tengo que hablar con Pepe Encarnación y otra gente. ¿Qué haría yo? Agarrarme de ahí, porque tiene que ser textual. Esto Claro. lo vas a llevar a un tribunal político electoral, pues tiene que ser textual. Es decir, vamos a hacer una encuesta, pero que la apruebe de una vez el tribunal. Una encuesta de los términos de la consulta para ver qué resultados va a dar. Y si la consulta, el 80% dice que no están de acuerdo con Alito, y es una consulta que fue para la nueva por el tribunal, Y con eso se le puede cambiar. Claro, Claro, por que se le supuesto. puede cambiar. Bien, me tengo que despedir. Como usted ve, aquí todos platicamos, aquí todos, no todos estamos de acuerdo con lo que pensamos, con lo que decimos. Muchas veces sí coincidimos. Aquí lo más importante es que nos respetamos. Respetamos algo muy fundamental, que es precisamente lo que tratamos todo el tiempo de defender. Nuestra libertad de expresión. Así No es. importa si no estamos de acuerdo uno con el otro, lo importante es respetar nuestra opinión, nuestro criterio, y eso es lo que hacemos en esta mesa.